Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Condolencia de autoridades internacionales, declaración de duelo nacional y conmoción en el mundo político dejó el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. El presidente Gabriel Boric decretó 3 días de duelo nacional y destacó el trabajo del ex jefe de Estado luego del terremoto del año 2010, el rescate de los 33 mineros y la gestión de la pandemia. En tanto, sus ex colaboradores afirmaron que hasta el último día estuvo pendiente del bienestar del país. María José de la Barra, te escuchamos. Buenos días. Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes pueden ver que a mis espaldas está la sede del Congreso en Santiago, lugar donde llegará finalmente el expresidente Sebastián Piñera, donde se va a realizar su responso, su velorio acá en un funeral de Estado en el Salón de Honor de la Sala del Senado, en este caso del ex Congreso en Santiago. Pero hagamos un repaso de lo que ustedes comentaban, que fue lo que se vivió ayer cuando finalmente se conoce el fallecimiento del ex jefe de Estado. Fueron momentos de tensión los que se vivieron a la espera de la confirmación del deceso, la cual llegó a manos de la oficina del expresidente de la República a través de un comunicado en el cual se informa del fallecimiento y se agradece las muestras de cariño y preocupación que recibieron cada uno de los familiares y cercanos al expresidente durante las últimas horas. En La Moneda se comenzó a vivir también la tensión. Los distintos ministros y asesores se movían de un pasillo hacia otro, subían y bajaban escaleras conversando por teléfono para saber qué es lo que había pasado. Luego de que se confirma la muerte del expresidente, fue la ministra del Interior, Carolina Toá, la encargada de dar las primeras condolencias respecto a lo que había sucedido. Pasemos a escuchar lo que fue la declaración del Ejecutivo. Porque Sebastián Piñera Echenique fue presidente de Chile, presidente democrático de Chile, en 2 oportunidades, y tendrá de consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. El presidente Piñera nos gobernó y lo recordaremos por la manera en que dio y dedicó su vida al servicio público. El presidente Boric ha instruido que se realice como corresponde un funeral de Estado, que se declare duelo nacional, y ciertamente hemos buscado en estos primeros minutos hacer llegar directamente a su familia nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Posterior a la declaración de la ministra Toá, no se sabía si el presidente de la República, Gabriel Boric, iba a emitir o no una declaración. Y un par de minutos para las 6 de la tarde se nos comunica ayer que el Ejecutivo iba a realizar en vivo y directo una cadena nacional refiriéndose a la muerte del expresidente Sebastián Piñera. En esa alocución expresó sus condolencias al pueblo de Chile, se informó también del decreto de 3 días de duelo nacional, aseguró que se iba a realizar el funeral de Estado e informó que el canciller Alberto Van Claveren era quien quedaba a cargo de la gestión y coordinación del funeral de Estado. Además, el presidente Boric agradeció y destacó parte del legado que dejó durante los 8 años de gobierno el expresidente Piñera. Pasemos a escuchar. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país, como por ejemplo cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010, o cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José, o también, más recientemente, en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial. 2 gobiernos encabezó el expresidente, podríamos decir el principal líder de la oposición, el primer presidente de derecha electo democráticamente luego de la dictadura cívico-militar. Renovación Nacional, partido que presidió desde 2001 a 2004, emitió un comunicado en el cual valoraron que haya dedicado su vida entera al servicio público. El expresidente fue un líder que buscó constantemente unir al país, trascendiendo las diferencias políticas, buscando y trabajando por el bien común. Es lo que se lee en el escrito que se dio a conocer
conocer. Además, lo hemos informado, hemos estado finalmente con los equipos desplegados en las sedes de Renovación Nacional porque dejaron abiertas tanto la sede nacional como las regionales para recibir condolencias y también recibir a los distintos cercanos políticamente al expresidente. Pero sus ex colaboradores también reaccionaron y lo recordaron acongojados, con tristeza y también con conmoción por lo ocurrido ayer, que era 100% inesperado. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, ex ministra del Trabajo durante el primer gobierno del expresidente Piñera, se mostró sumamente afectada y destacó su resiliencia en lo que fue el denominado estallido social. La gente en general conoce más bien la parte pública de él, pero la verdad es que no tienen idea de lo profundamente humano que era. Cada vez que alguien estaba enfermo o tenía algún problema, él estaba ahí. Lo que más me alegro es que él haya alcanzado a ver cómo Chile empezó a recordarlo cada vez con más cariño. Su segundo periodo fue brutalmente difícil y yo realmente no entiendo cómo logró resistir. Desde el punto de vista político, obviamente su mayor legado va a ser no haber sacado la fuerza a la calle en los momentos más duros. Y eso le valió ir en contra incluso de muchos sectores que lo apoyaban. Y él afrontó eso con una entereza moral impresionante. En conversación con la radio, el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien ocupó el cargo de jefe del gabinete de ministros en el segundo gobierno del presidente Piñera, destacó su rigor a la hora de trabajar, su alegría que lo caracterizaba en los momentos de distensión y, por otra parte, también puso sobre la mesa y relevó su constante preocupación por el país y la contingencia. Siempre nos estaba convocando a su oficina, una vez a la semana por lo menos, ¿cierto? Y él mantenía su blog, sus reglas, sus lápices Bic. La intensidad de querer tener información no decía, bueno, pero si ya no es presidente, ¿por qué quiere tener tanta información? Porque él vivía así el día a día. Él no es que dejó de ser presidente y se fue a tomar sol. Él estaba subrayando sus notas, buscando información, recibiendo un WhatsApp, mandando un mail. Y la verdad es que ahí uno entiende justamente que ese rigor y que esa intensidad lo transformó seguramente en la figura más importante de la centro-derecha en la historia de Chile. Haciendo alusión a lo que decía el ex ministro Delgado, también otros ex colaboradores, como por ejemplo la ex vocera de gobierno y ex ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, en el segundo gobierno del expresidente Piñera, comentaban que él los había convocado constantemente a reuniones y estaban planificando, de hecho, la entrega de un documento con la experiencia de lo que había sido el periodo de reconstrucción posterior al terremoto de 2010 para hacerlo llegar al Ejecutivo, el presidente Gabriel Boric, en el marco de los incendios forestales. Es algo que estaba gestionando hasta ayer, de hecho, con los distintos colaboradores que trabajaron con él, que se iban a reunir para poder entregar ese documento. Pero desde su oposición, desde el actual oficialismo, también hubo reacciones al legado del exmandatario. El expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, en conversación con la radio, aseguró que, pese a que tuvo serios roces con Sebastián Piñera, pidió reconocer su relevancia histórica y política. Es una persona que jugó un rol en el país, controversial como toda figura política, sin lugar a dudas, con adeptos y contradictores, con momentos grises, con momentos gratos, pero es un presidente que merece todo el respeto y me parece muy bien que el gobierno haya anunciado que tendrá el funeral que merece en su condición de expresidente del país. En tanto, el presidente del Partido por la Democracia, el senador Jaime Quintana, valoró la gestión de la pandemia, lo tildó como el principal y único líder de la derecha chilena y también hizo alusión a su capacidad de diálogo con los distintos sectores. Hizo una contribución importante en los temas que él creía, digamos, los temas de seguridad, por cierto, para los tiempos que ya se veían complejos, pero yo creo que el manejo de la pandemia en su segundo gobierno fue una de las cosas que transversalmente se le ha reconocido. Yo creo que tal vez la característica de él es tomar decisiones rápidas. Yo creo que eso es tanto osado, que le significó también mucha crítica en su propio sector político, pero yo creo que es una persona que va a dejar una huella importante. Los expresidentes de la República también reaccionaron. Lo hizo primero la expresidenta Michelle Bachelet, quien a través de un comunicado aseguró que valoró siempre el compromiso del expresidente Piñera con el país, con la democracia y su trabajo incansable en el servicio a la nación. Posterior a ello lo hizo el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien en un comunicado firmado por él y por su esposa, Marta Larraechea, afirmó: con su trágica y repentina partida se va un líder que marcó un capítulo importante de los últimos 30 años
años de la historia. Una persona inteligente, emprendedora y con una energía desbordante. Fue un servidor público de claras convicciones democráticas. En él distingo su permanente voluntad de privilegiar el bien común y su búsqueda incansable de diálogos y de acuerdos por sobre las disputas que nos dividen. Finalmente, también publicó un comunicado firmado por él y por su esposa Luisa, el expresidente Ricardo Lagos, quien recordemos la semana pasada había anunciado su retiro de la vía pública, pero él dijo que se iba a referir cuando la contingencia lo ameritara, y en este caso así fue, y lo dio a conocer en un comunicado público en el cual envían las sentidas condolencias a la familia del expresidente y aseguran que Piñera trabajó por el fortalecimiento del diálogo democrático, la búsqueda de acuerdos en beneficio de la ciudadanía y que su legado va a estar presente en todas las tareas que vienen de aquí en adelante. Para finalizar, también hay que recordar que fueron muchísimos medios internacionales y también autoridades de distintos lugares del mundo, distintas autoridades internacionales las que también reaccionaron a través de la red social X, Twitter, a la muerte del expresidente Piñera. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, asegura que conoció al expresidente Piñera por varios años y siempre tuvo una actitud positiva hacia el Uruguay. El expresidente de Colombia, Iván Duque, también lamentó el deceso de su gran amigo y compañero. Lo propio hizo tanto el presidente de Argentina, Javier Milei, como el expresidente Mauricio Macri, quien manifestó tristeza inmensa por la muerte de su querido amigo Sebastián Piñera. Lula da Silva también dijo estar sorprendido y entristecido por el fallecimiento de Sebastián Piñera, expresó el presidente de Brasil, e incluso sumos detractores como el Nicolás Maduro, quien está a cargo del régimen venezolano, también a través de su cuenta de Twitter se une al duelo que embarga al pueblo de Chile con el fallecimiento del expresidente Piñera. Parte de lo que han sido las reacciones que han dejado en las últimas horas esta noticia que entristece claramente al pueblo de Chile y que también va a marcar parte de nuestra historia, porque es la muerte de un gobernante que por 8 años estuvo al mando del Estado chileno. Nos mantenemos nosotros acá, Tomás Catherine, a las afueras del ex Congreso Nacional, donde se va a realizar finalmente parte del funeral de Estado. En el Salón de Honor va a llegar su cuerpo luego de que arribe al Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile. Líneas abiertas con ustedes ante cualquier situación de lo que pase acá en el ex Congreso. Muchas reacciones en el día de ayer. La vida política tiene vueltas y a veces la rueda gira rápido. ¿Por qué? Porque el presidente Gabriel Boric va a tener que rendir un homenaje a su antecesor, porque así está determinado además por un protocolo, pero ayer habló y resulta que aquí lo que dijo, recalcó lo que ocurrió, la política que tuvo Sebastián Piñera por la pandemia. Bueno, fueron uno de los quienes hoy gobiernan los principales críticos de cómo gestionó la pandemia Sebastián Piñera. Hubo acusaciones constitucionales. Nombró como ministra del Interior a quien fuera presidenta del Colegio Médico Isquiasiches, que fue una de las grandes críticas a propósito de la pandemia. En poco tiempo, porque este gobierno lleva casi 2 años, casi 2 años, recordemos 11 de marzo, resulta que en poco tiempo el asunto cambia. Trató de ser destituido el presidente Sebastián Piñera en tiempos por la oposición que hoy gobierna y contó con el voto favorable de Gabriel Boric. Acusación constitucional para su destitución. Los tiempos cambian y imagínense lo que va a pasar ahora con este discurso que tiene que rendir Gabriel Boric, que vamos a ver lo que va a decir. Seguramente va a reconocer sus errores, a lo mejor, no sé, pero y esto ocurre en momentos en que en las encuestas Sebastián Piñera comenzaba a subir además. O sea, se reconocía básicamente, progresivamente lo que había hecho. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.